La propiedad intelectual. Una de las materias que genera más debate dentro del mundo libertario, aunque yo diría que la amplia mayoría tiene un cierto consenso, ya que todo eso deriva de los pensamientos de Rothbard, el fundador del libertarismo, y que hay que recordar que el libertarismo es algo así como un sucesor del liberalismo y no son lo mismo, aunque muchos lo usen como sinónimo. Y viene la pregunta de decir si es que la propiedad intelectual es algo legítimo o ilegítimo, o si es algo que sea un robo. Y en particular, aquí vamos a hablar un poco de la percepción en contra de la propiedad intelectual, que yo diría que es una, aunque es algo que se debate en gran mayoría, es aceptado, yo diría, dentro del mundo libertario a nivel teórico como la posición predominante, de que no es legítima la propiedad intelectual per se, que son legítimos acuerdos para poder defender lo que llaman un privilegio de propiedad intelectual, pero que en realidad no existe una propiedad per se de temas del intelecto, que eso es imposible de acuerdo a la naturaleza misma de la propiedad. Y hay que ver qué significa eso y por qué no existe realmente la propiedad intelectual y por qué es un tema de propiedad ilegítima. Para eso es importante entender una serie de cosas. Primero, entender cómo nace la propiedad. Eso ya lo hemos hablado en este canal y lo voy a dejar de todas maneras en la descripción del video y también fijado en los comentarios de entender cómo nace la propiedad. Pero haciendo un resumen muy rápido, hay que entender que la propiedad es un derecho inherente a la persona, es el primer derecho, y que todos los derechos, de acuerdo al libertarismo, son derechos de propiedad, porque uno es propietario inherente de sí mismo. Y como uno es propietario inherente de sí mismo, que es algo inherente al ser, primero es ilegítima la esclavitud, porque uno no puede ceder algo que es inherente a sí mismo. No es legítima la esclavitud. Por lo mismo también uno tiene libertad de pensamiento, porque uno tiene propiedad sobre sí mismo y su mente, sobre justamente lo que deriva de ella. Y por lo mismo también después nace la propiedad sobre las cosas, porque es una propiedad que uno tiene sobre sí mismo, y después, cuando no hay nadie que es dueño de nada, a través del trabajo se accede a la propiedad de las cosas, y después eso se puede transferir posteriormente a través de transacciones, herencias, acuerdos, y es legítima esos derivados de esa propiedad originaria, y eso es como lo del Adán, podríamos decir, teórico original, ¿no? Y eso es muy similar a cómo surge también la idea de la propiedad, por ejemplo, dentro del comunismo o del anarquismo colectivista. La diferencia no es el origen en sí de propiedad, sino que ellos creen que no es legítima esas propiedades posteriores por transferencia, herencia, etcétera, sino que la propiedad siempre nace por el trabajo original. En cambio, el libertarismo dice que esa nace por esa propiedad de trabajo original, pero después esos derivados que son consecuencia del otro y por acuerdo de voluntades, es legítimo. Y por eso mismo, como lo vimos en videos anteriores, también se considera que el impuesto es robo y en consecuencia que el Estado es ilegítimo por un tema de que no es un acuerdo voluntario y es un tema forzoso, entonces se rompe esa cadena de legitimidad a nivel de propiedad. Bueno, como nace así la propiedad, a través justamente del trabajo, a través justamente tal vez de acuerdos voluntarios, es imposible que haya propiedad sobre una idea, sobre un pensamiento. ¿Por qué? Vamos a hacer una analogía. Uno, por ejemplo, tiene un pedazo de tierra que nunca lo ha ocupado nadie, una tierra nueva que descubre. Y alguien llega y lo trabaja y se vuelve propietario originario, el primer propietario, porque trabaja esa tierra que nunca ha sido de nadie y después la puede transferir, vender, etc. Y ahí aplicó su trabajo sobre eso. Puede llegar a acuerdos, puede transferirlo con herencia. Pero una idea, que eso al final tema de la propiedad intelectual, uno no puede aplicar eso. Una idea que está en la mente de uno. A uno se le ocurre una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace un tema de propiedad intelectual es básicamente un derecho de una persona para tener como un monopolio artificial sobre una cosa por una cierta cantidad de tiempo, sobre una idea. Eso pasa muchas veces con las patentes. Pero ¿qué ocurre? Que una idea uno no puede tenerle propiedad y imponerla sobre el otro. Tú no puedes tener propiedad sobre la idea que está en la mente de otra persona. No es como que a ti se te ocurre algo, lo dices, y el hecho de que la persona al escucharte adquiere eso en su mente, ahora tú eres propietario de esa idea en su mente. No, para nada. Es un absurdo, porque es un inherente a las ideas que están dentro de uno, que son propiedad de uno, propiedad de cada persona dentro de sí. Entonces, ¿qué es lo que dice el libertarismo? Y esto lo dice el mismo Rothbard, que vamos a dejar también las fuentes de esto en la descripción del video, de los libros donde está esto. Que la propiedad sobre una idea es inherentemente ilegítima. No tiene una naturaleza así. Lo que puede haber es un derecho de protección sobre una idea, pero eso va a partir de acuerdo. Entonces, ¿qué dice Rothbard? Que como la propiedad nace así, no puede haber propiedad intelectual, que eso es un oxímoron, no tiene sentido. Pero lo que puede haber es un acuerdo para proteger algo, que puede, por ejemplo, ocurrir que a ti se te ocurre algo, que tal vez no eres el primero que se ocurre, o puedes ser el primero. Entonces tú dices, hoy quiero proteger la idea que se me ocurrió, pero en realidad no tengo una propiedad sobre la idea, porque es una idea. Entonces lo que puedo hacer es llegar a un acuerdo y a través de ese acuerdo decir, nadie más puede usar esto dentro de los firmantes por cierta cantidad de tiempo.
Pero en realidad eso solo se aplica dentro del grupo de personas que llegan a ese acuerdo. Entonces tal vez uno podría decir que dentro de una comunidad estamos todos de acuerdo dentro de esa comunidad y las reglas de la comunidad, que existe por ejemplo un registro de patentes y que dura cierto tiempo. Y es un acuerdo, pero no es que uno tenga una propiedad inherente, sino que es un acuerdo y es legítimo llegar a acuerdos voluntarios que toman ese tipo de decisiones. Pero no es una propiedad, es un acuerdo de protección. Y bajo esa misma lógica, si alguien más que no está dentro de ese acuerdo llega a escuchar o a aprender de tu idea, el hecho de que la adquiera en su mente, no puedes obligarlo a que no lo haga, porque no es parte del acuerdo y es legítimo que él también desarrolle eso. Y ejemplos de esto también hay en temas tecnológicos, donde en muchos casos, como pasó por ejemplo con temas como la radio u otras invenciones tecnológicas, hay uno que es el primero que lo descubre y lo patenta, pero se descubren por ejemplo muchas veces que al mismo tiempo están desarrollando de manera paralela en otros países otros científicos o inventores lo mismo y lo descubren también, nada más que llegaron un poco después, una semana después, un mes después, y se enteran posteriormente. Y eso no es porque el otro hoy se tiene propiedad sobre la idea, sino porque personas pueden llegar a la misma idea también, nada más que hoy se tardó más. Pero no existe dentro del libertarismo el concepto realmente de propiedad intelectual. Puede haber un privilegio, de goce, o podríamos decir un derecho temporal sobre esas materias, pero no es un tema de que haya una propiedad propiamente tal. Y todo eso tiene que ver, como lo mencioné, sobre el origen de la propiedad. Porque al final en el libertarismo hay unos ciertos principios base de los cuales se deriva todo y sus conclusiones lógicas hay que verlas caso a caso. Y por lo mismo, para el libertarismo, todas las situaciones de concesiones de patentes o estas propiedades intelectuales son un robo actualmente, porque están ejercidas por los estados de algo que es artificial. Y en la misma naturaleza de esas patentes, por ejemplo, que se dan, se nota que es artificial. Vamos a dar un ejemplo. Disney tiene patentes sobre muchos personajes y se las dan cada cierto tiempo. Ahora, ¿por qué se los dan por cada ciertos años? Porque es un número arbitrario de años que decidieron al azar. Y después se los van renovando porque tienen contactos políticos para hacerlo. Pero es una cosa al azar que al final el Estado, por su poder de la fuerza y nada más que eso, está obligando al resto a no poder usar ciertas cosas, ciertas ideas o ciertas imágenes, simplemente porque ellos lo dicen. Y no hay un tema de propiedad propiamente tal. Porque si tú eres dueño de algo, por ejemplo, no sé, este vaso, tú eres el dueño. Y no es como hoy soy dueño por cierto tiempo, porque si no, eres el dueño simplemente. A menos que llegaras a un acuerdo de que soy dueño por 5 años, 10 años, pero eso es un acuerdo voluntario. Pero si no hubiera ningún acuerdo y tú eres el dueño, eres el dueño. Y es un tema absoluto. En cambio, la propiedad intelectual es una idea, una imagen, o un pensamiento, un conjunto de ideas. Y uno no puede ser propietario sobre eso. Eso es el tema de la propiedad intelectual. Y porque en el libertarismo, en gran mayoría, no se acepta como legítima la propiedad intelectual. Ahora, hay otro tipo de argumentos, pero dentro más bien que del libertarismo, más como de ciertos sectores del liberalismo, más que del libertarismo, porque no todas las concepciones liberales son iguales que las libertarias. El libertarismo tiene un concepto de que los derechos son un tema del derecho natural y provienen de algo inherente al ser y posteriormente serían consecuencias y que todos los derechos son derechos de propiedad porque emanan de la propiedad sobre uno mismo. En cambio hay otras concepciones, por ejemplo la propiedad, que dicen que la propiedad es una cosa más arbitraria, que es una concepción social. Hayek tiene un poco esto, y que un concepto evolutivo y que al final se legitima porque el Estado te dice que algo es propiedad o no. Entonces, si tú crees que el Estado es la que te dice que es propiedad o no, que es una cosa un poco arbitraria, ¿no? Que el Estado decide, los políticos, y esto es propiedad, esto no, ahí consideran que es legítimo el derecho a algo como la propiedad intelectual. ¿Pero qué les parece este argumento dentro del libertarismo, en particular de Rothbard, sobre la propiedad intelectual? ¿Creen que la propiedad intelectual es legítima o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna materia de investigación o algún libro abajo en los comentarios para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.